no podemos empezar de otra manera, de una mejor manera, que como a nosotros nos gusta aquí en Miradas Viajeras, para esos más de 2.100.000 seguidores, nos gusta escuchar los acordes de esta música y dejar parar el tiempo. Nos gusta sentir, nos gusta siempre transportarnos en el tiempo y en el espacio a lugares en los que los instantes y los momentos conforman el alma del viajero, pero también de aquellos lugares que visitamos, porque, como siempre digo, las personas, y aquí son uno de sus grandes legados, son el alma de los destinos, y los destinos te ofrecen una cara diferente en función de las personas que lo habitan. Hoy, en este momento, y para comenzar este especial de 1 hora del Rincón de la Victoria, es tiempo de soñar, es tiempo de contarte una historia, es tiempo de imaginar. Imagina una joya, un rincón diferente, único, seductor en toda su existencia. Una sorpresa a cada paso que das. Imagina descubrir su historia brujuleando por sus estrechas y encaladas callejuelas salpicadas de color y chocar con la fortaleza de Vezmiliano, su castillón, antaño defensora de los ataques piratas y hoy espacio artístico. Imagina, lejos de bambalinas famosos y turistas en tropel, un rincón maravilloso donde encontrar lo auténtico del destino y de las personas. Imagina un pueblo de pescadores genuino, un rincón lleno de monumentos históricos, la fortaleza vezmiliana, las atalayas del Cantal y Benagalbón, la iglesia de Nuestra Señora de la Candelaria y la de Nuestra Señora del Carmen. Un rincón antaño habitado por fenicios, romanos y musulmanes. Imagina un descubrimiento sin igual, la Cueva de la Victoria, cavidad funeraria del Neolítico que alberga un conjunto de valiosísimas pinturas rupestres. Imagina también sumergirte en una de las 3 únicas cuevas de origen marino del mundo y dejarte cautivar por sus cavidades de caprichosas formas. Imagina una torre vigía orgullosa, visible en lo alto del Cantal desde todo el paseo marítimo. Subir a ella y descubrir unas vistas espectaculares. Imagina disfrutar de una forma diferente de unos sabrosos espetos de sardina mirando al mar y dejándote sorprender por los recuerdos de esos tesoros encontrados. Imagina también una procesión plena de devoción, la de la Virgen del Carmen, en la que la imagen se pasea por las calles del rincón hasta llegar al mar, a hombros de marineros. Imagina pasear por sus rutas al aire libre, el paseo ecológico, el de los acantilados y el parque arqueológico, y encontrarte contigo mismo. Pues ya, no imagines más y prepara una escapada al Rincón de la Victoria. Es momento, como siempre digo, de imaginar. Es momento de momentos, de suspiros, de instantes. Y es lo que te regala el Rincón de la Victoria. Las veces que he tenido la oportunidad de pasearlo poco a poco, despacio, paso a paso, la verdad es que me ha regalado esas sensaciones, esas postales y sobre todo esos recuerdos que llevo muy dentro de mí.
Es un lugar, como te decía al principio, especial. Y lo hace especial sus gentes, hospitalarias, cercanas, pero que te invitan a vivir fundamentalmente. Es un lugar donde la magia de la luz siempre está presente. Es un lugar donde la historia te envuelve y te cuenta un montón de historias y de leyendas. Es un lugar para disfrutar despacio, con calma. Es un lugar para enamorarse, es un lugar para divertirse, es un lugar, evidentemente, para contemplar el mar, pero también para disfrutar de un municipio que te aseguro que te va a quedar siempre en la memoria y que querrás luego contar, narrar y compartir. Es uno de esos lugares que es mucho más que playas y mucho más que sol. Es un lugar de gastronomía, de patrimonio, de cultura, de gentes, de folclore, de fiestas, de raíces históricas, pero sobre todo es un lugar mimético que te emociona, como hemos visto en este Imagina. Tenemos que contarte muchas cosas y seguro que se nos van a quedar cortas, porque las veces que he tenido la oportunidad de pasearlo tranquilo y después de contarlo, hacen que siempre quiera volver. Y ahora, precisamente en puertas de Semana Santa, y para esos más de 2.100.000 seguidores que tiene este programa en Movistar Plus, en Negocios Televisión, hoy queremos desvelarte algunos de sus secretos. Y además los voy a hacer con los mejores, con algunos de los grandes protagonistas del sector turístico y fundamentalmente con los grandes protagonistas del Rincón de la Victoria. Llegados a este punto y antes de hacer una breve parada, me gustaría presentaros a los protagonistas de esta tarde, a los protagonistas de Movistar Plus, de Miradas Viajeras. Comienzo por el alcalde del Rincón de la Victoria, que ha querido estar con nosotros precisamente para acercarnos un poquito más a su territorio. También es presidente de la Diputación de Málaga, es José Francisco Salgado Escaño. Buenas tardes. Buenas tardes, qué bonito. Me ha relajado completamente con tus palabras y la exposición que ha hecho de Rincón de la Victoria, esa definición. Y es totalmente como lo dices, así es. Es la verdad, uno de esos sitios, fíjate, después de 35 años de profesión, contando historias y narrando leyendas, pero sobre todo describiendo lugares, es uno de esos sitios que como periodista, como viajero, como persona, me gusta compartir con los míos porque es que al final, alcalde, lo tiene todo. Y esto que parece un eslogan que muchas veces se utiliza para los destinos, aquí, en el Rincón de la Victoria, es así, porque claro, tenemos nuestro mar maravilloso, nuestros casi 9 kilómetros de playas, pero es que es muchísimo más, es historia, es gastronomía, es cultura y algunos secretos que queremos desvelar esta tarde. Así es. Además, lo bueno que tiene el Rincón de la Victoria es que ese lazo de unión que hay entre la costa y el interior se produce en nuestro municipio, ¿no? La Costa del Sol, en global, su potencialidad es que quien busca sol y playa, que es lo principal de nuestro sector, luego busca un complemento que es el interior, refugiarte por esos senderos y esas colinas, esos paisajes que tiene mirando al mar el Rincón de la Victoria y los municipios o los pueblos moriscos también de nuestro interior con casas blancas, calles estrechas, calles engalanadas de flores, gente amable y eso también lo tenemos en el Rincón de la Victoria. El núcleo de Benagalbón es el pueblo morisco típico de la Sarquía, que también pertenece a nuestro municipio y ese maridaje entre sol y playa, interior, espacios abiertos, mundo rural, lo puedes disfrutar en el Rincón de la Victoria. Es una gran ventaja para nosotros. Kilómetros y medio aproximadamente, 27 kilómetros cuadrados y medio de territorio, unos 50.000 habitantes que lo que le confieren al municipio es una identidad propia. Yo siempre digo que pasear por el Rincón de la Victoria es compartir tiempo con sus habitantes, porque son los que además te hacen sentirte como en casa, te van llevando, te van acogiendo y siempre digo que en el Rincón de la Victoria, si algo lo define, es el abrazo que dan sus habitantes al viajero. Así es, así es. El paseo que invito a todo el mundo a disfrutar y que a mí me encanta hacer todos los fines de semana es ese paseo por nuestro mar Mediterráneo, por esos casi 8 kilómetros de paseo marítimo y de litoral que tenemos en nuestro municipio, desde la Cala del Moral, pasando el Rincón de la Victoria, Torre de Benalbón, es nuestro municipio, y pasear
por donde pasaba antes el antiguo tren de la Cochinita, que iba desde Málaga hasta Zafarraya, hasta Granada, ¿no? Pues eso es ahora actualmente ese paseo marítimo que se ha mejorado con unos senderos que se hace por los acantilados de la zona del Cantal, y allí se respira paz, sosiego. Te sientas a leer un libro y ves cómo el mar golpea la zona del Cantal y ahí te transporta a otro mundo, ¿no? Y esa zona es una de las zonas más idílicas que hay. Luego puedes subir unas escaleras y sube a toda esa zona alta del Cantal y las vistas aún se mejoran y puedes disfrutar de allí por parte de nuestra historia, que son las Torres Almenara. Tenemos dos, una en la Torre de Narbón y esa misma del Cantal, que tiene unas vistas impresionantes a toda la playa del Cantal, del Rincón de la Victoria. Y en esa zona también, horadado en la roca del Cantal, tenemos la hornacina de la Virgen del Carmen, donde allí devotos y no devotos vienen a pedirle a la Virgen, bueno, pues que le ayude, ¿no? Que le ayude, y también tiene unas vistas espectaculares a esa playa del Cantal, que si vuelves hacia la Cala del Moral también tiene una vista impresionante a Nueva Cala, ¿no? Y sobre ese macizo del Cantal, que me quedo aquí, pues está nuestra joya de la corona, que es la Cueva del Tesoro. La Cueva del Tesoro es una de las pocas grutas de formación marina que es visitable en toda Europa, ¿no? Pues eso está en el Rincón de la Victoria. Y ahí te sumerges en historias de leyendas, y sobre todo de pinturas rupestres del Paleolítico y unas excavaciones que ha hecho el mar espectaculares, ¿no? Y si te gusta más la aventura, junto a la Cueva del Tesoro tienes la Cueva de la Victoria, que ahí tienes que estar un poquito más en forma porque es un acceso mucho más complicado para aquellos que les guste la espeleología, y pueden ir rectando por esas grutas de la Cueva de la Victoria y sale al final una galería donde hay pinturas esquemáticas también del Paleolítico, donde puedes ver la historia no solo del Rincón, sino de lo que es toda la costa y todo el arco de la provincia de Málaga. Sí, puedes hacer de todo lo que esté en tu mente en ese momento para disfrutar de tus vacaciones. Mil y un planes para disfrutar el Rincón de la Victoria. Además, me vas a permitir, alcalde, que te apunte que se pueden disfrutar en cualquier día del año, porque hay casi un microclima en el Rincón de la Victoria que hace que los 365 días del año allí se pueda disfrutar de una historia diferente y el viajero se pueda convertir en protagonista de precisamente ese relato que hoy queremos contaros. Va a ser a lo largo de los próximos minutos, en los que también tendremos otros invitados, en los que vamos a seguir teniendo grandes protagonistas del Rincón de la Victoria, que seguro que nos van a contar muchas cosas, muchos secretos que hoy el Rincón tiene guardados para ti y que te quiere mostrar y desvelar precisamente ahora que estamos en puertas de Semana Santa, pero después, por ejemplo, cada fin de semana, en los puentes de mayo, o por qué no, también en el verano o en el otoño. Me vais a permitir tan solo unos segundos para hacer una parada e inmediatamente vuelvo con los tertulianos. Tenemos por delante otras dos personas que nos van a acompañar durante toda la tarde junto al alcalde del Rincón de la Victoria y presidente de la Diputación de Málaga. Pero antes, dejadme que os cuente una historia. Solo unos segundos y regresamos. Como os decía, estamos hablando con el alcalde del Rincón de la Victoria, José Francisco Salado, que además es presidente de la Diputación de Málaga. Y la verdad es que han sido unos primeros minutos enriquecedores. Yo quería luego hablar con él de un montón de atractivos que tiene el Rincón de la Victoria, esos secretos que guarda celosa, pero que hoy quiere mostrar a esos más de 2.100.000 seguidores y a todos los espectadores, que hasta 7.150.000 visualizaciones en YouTube durante el mes de febrero nos han llevado a convertirnos en el medio de comunicación internacional, el séptimo medio de comunicación internacional más importante del mundo. Con todos ellos hoy quiero contar y compartir todas esas emociones que a flor de piel tengo cada vez que hablo del Rincón de la Victoria y que además nos ha estado contando su alcalde, con el que además voy a continuar tertulia, igual que la haré con otros dos invitados que posteriormente o con los que posteriormente vamos a hablar de patrimonio, vamos a hablar de cultura y vamos a hablar de gastronomía, algunas de las motivaciones para precisamente viajar y hacer una escapada al Rincón de la Victoria. Pero antes, dejadme que os cuente, como a mí siempre me gusta, una historia emocionante sobre uno de los lugares más
bonitos del mundo. Te cuento la historia del Rincón de la Victoria. Blanca y radiante, con su laberinto de callejuelas de casas encaladas que desprenden la embriagadora fragancia de las flores y plantas que las adornan. Así es, Rincón de la Victoria, coqueta y bellísima localidad de la costa malagueña, considerada la puerta de la Axarquía, una de las 9 comarcas de esta provincia andaluza. A una cuarentena de kilómetros de Nerja, la localidad malagueña que inmortalizó la serie televisiva Verano Azul, el origen de su actual nombre, Rincón de la Victoria, deviene del siglo XVIII y le fue dado por la instalación en sus tierras de una orden religiosa procedente del municipio cordobés de La Victoria. Pero su historia es muchísimo anterior, de hace 30.000 años, e invita al visitante a un emocional viaje en el tiempo, a la mismísima prehistoria. De ello se da uno cuenta sumergiéndose en las entrañas de sus 2 cuevas. La Cueva de la Victoria, concurrida cavidad funeraria del Neolítico, alberga un conjunto de valiosas pinturas rupestres, y la Cueva del Tesoro, una de las 3 únicas cuevas de origen marino del mundo, cautiva por sus cavidades de curiosas formas, entre mitos y leyendas. ¿Encontrarás su tesoro? De nuevo en la superficie, sus 8 kilómetros de playa bañadas por el Mediterráneo animan a chapuzones y reflexivos paseos por sus acantilados que serpentean la costa plagados de miradores naturales, por su paseo ecológico que recorre casi 1 kilómetro de gran valor paisajístico y ecológico con especies dunares autóctonas, o por su parque arqueológico del Mediterráneo, donde admirar también una réplica de las paredes de la cueva donde se hallaron pinturas rupestres. No menos cautivadora es la casa fuerte vezmiliana, concebida en el siglo XVIII con carácter militar, o sus 2 torres almenaras, que se alzan altivas sobre el municipio, la torre de Benagalbón y la de El Cantal, desde la que enamorarse de los mágicos amaneceres o atardeceres de Rincón de la Victoria, una villa marinera con auténtico sabor malacitano que ya tiene ganado un rincón de nuestros corazones. Un rincón en nuestros corazones y particularmente en mi alma. Sigo camino con el alcalde del Rincón de la Victoria, aunque dejadme que en este momento también os cuente que después vamos a hablar con Alejandro Galacho, es el chef de la taberna El Portón, hablaremos de gastronomía, por supuesto, y también con Pedro Cantalejo Duarte, es investigador de las cuevas prehistóricas del Cantal, que además creo que ya le tenemos conectado. Buenas tardes, Pedro. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy bien, estupendamente, y además muy agradecido porque conecten conmigo. Muchas gracias. La verdad es que estaba viendo ahora el vídeo, estaba viendo de nuevo, estaba recordando las imágenes, estaba acordándome de las veces que he podido estar y descubrir esas cuevas. Qué patrimonio, qué legado histórico y cuántas historias narran precisamente estas cavidades del Rincón de la Victoria, cuánta historia se aglutina ahí y sobre todo cuántas cosas que compartir no solamente con los habitantes del Rincón de la Victoria, sino con todos los viajeros que se acerquen hasta allí, ¿eh? Efectivamente. Yo pienso que las cuevas del Cantal son las auténticas catedrales de la Bahía de Málaga, es decir, las que aglutinan todo lo que ocurrió, toda la cultura y todas las mentalidades que ocurrieron en este espacio singularísimo del Mediterráneo occidental y del extremo occidental de Europa, que desde la época del Paleolítico Medio, en la época en que aquí había grupos de neandertales, hasta el final del Neolítico, pues usaron la cueva no solo como un refugio, como es lo que nos tiene acostumbrados en otros lugares, sino que fundamentalmente la cueva se convirtió en un lugar cultural o cultural muy importante para esta serie distinta de grupos humanos que ocuparon durante más de 40.000 años este territorio. Sí, señor, la verdad es que allí vamos a poder observar algunos de los legados históricos y artísticos de la prehistoria, pero fundamentalmente de las raíces del Rincón de la Victoria, alcalde, en las que se cuentan muchas historias y además en las que vamos a poder compartir con el viajero momentos únicos. Hablábamos antes que el Rincón de la Victoria
también es sol y playa, pero que además es fundamentalmente todos esos secretos que guarda en sus entrañas, como hemos estado viendo en el reportaje. Y, por ejemplo, uno de ellos, que a mí particularmente me gusta mucho, no sé si a ti también compartes conmigo la idea de subir a los acantilados, recorrerlos, parar tranquilo y disfrutar de amaneceres y atardeceres que son únicos. Así es, como te he dicho anteriormente, ese paseo por los acantilados, la zona de los túneles, los mejores atardeceres que se puede ver en la provincia de Málaga, y no solo en la provincia de Málaga, en toda Andalucía, es desde la zona del Cantal. Sí, sí. Puedes irte a la zona de la Cueva de la Victoria, Cueva del Tesoro, te puedes ir por los túneles del Cantal o los miradores de la propia Torre Almenara del Cantal, donde esos atardeceres son espectaculares. Muchas de las imágenes que se cogen desde el punto de vista turístico para las webs de Málaga, del Rincón de la Victoria, incluso cuando se dan las noticias del tiempo en muchas cadenas nacionales, se toman imágenes de aquí, ¿no? Porque los atardeceres son espectaculares. Y como tú bien has dicho, 365 días del año y prácticamente 300 días son de buen tiempo, de buen clima, y podemos disfrutar no solo de nuestro litoral, sino también, y permítame que te amplíe, al que le gusta más el interior, el turismo activo. Nosotros tenemos una serie de senderos y de rutas por todo nuestro territorio que sube a picos emblemáticos con unas vistas espectaculares a la bahía de Málaga, como es el Cerro Tío Caña, la Capitana, el Cerro de Salazar, conocido ya por todos los senderistas de la provincia y de Andalucía, que además sirve para hacer pruebas deportivas que hacemos de triatlón, de pruebas ciclistas, etcétera, etcétera. Así que aquí puedes encontrar todo, puedes buscar momentos de paz y sosiego o puedes buscar momentos activos donde quieres pasear por todo este entorno natural que tenemos en nuestro municipio. Y bueno, y también, como te he oído decir, tenemos otra torre más, en la Torre de Benagalbón, que es parte de nuestro legado histórico importantísimo de defensa ante los piratas que había en el Mediterráneo, donde se construyeron estas dos torres, la del Cantal y la de la Torre de Benagalbón. Y esa gran fortaleza, que es la Casa Fuerte de Emiliana, que la hizo Carlos III, también como un fuerte para protegerse de los piratas, que ahora actualmente es también para disfrutar del arte y de la cultura en nuestro municipio. Aquí celebramos conciertos y siempre hay una exposición. El día que venga, el mes que venga al Rincón de la Victoria, podrás disfrutar de una exposición de pintura, de escultura, de cualquier ámbito en la Casa Fuerte de Emiliana, y podrás ver, bueno, pues este jardín fantástico que hay a un tiro de piedra del mar. Precisamente quería preguntarte por esa gran oferta cultural. Ya hemos hablado del deporte, que era otra de las cuestiones que quería poner en valor, precisamente del entorno natural en el que se encuentra el Rincón de la Victoria, pero claro, la cultura está siempre muy presente. Se ha apostado muchísimo desde el ayuntamiento por dar valor y por poner en valor precisamente a este municipio y todo lo que representa la cultura, y siempre tenemos algo que hacer y siempre tenemos algo que compartir. Por ejemplo, en los próximos días, la Semana Santa. Así es. La Semana Santa tenemos dos procesiones importantes, una que se celebra en el núcleo del Rincón de la Victoria y otro en la Cala del Moral. Y también nuestra posición estratégica hace que, si quieres vivir aún con más intensidad, y que no podemos competir con ella, pero es complemento del Rincón de la Victoria, la Semana Santa, estamos a 15 minutos de Málaga, ¿no? Así que nuestra fantástica comunicación con el área metropolitana hace que lo que no puedas encontrar en el Rincón, lo puedes encontrar a un tiro de piedra en la ciudad de Málaga. Pero nuestra oferta cultural, además, toca todos los palos, ¿no? Todo lo que te toque, te guste, puedes encontrarlo en el Rincón de la Victoria. Y tenemos uno de las artes más ancestrales de la provincia de Málaga, nuestros verdiales. Los verdiales, hay una invitación especial para todos vosotros en el tercer sábado de septiembre. Ahí se celebra en Benagalbón, en nuestro núcleo de Benagalbón, el concurso tradicional de verdiales, que es uno de los momentos con más colorido, con más animación, más entrañables que hay en nuestro municipio, tercer fin de semana de septiembre, y se celebra en las calles de Benagalbón. Allí las bandas de verdiales se engalanan y se pierden por las distintas calles estrechas que tenemos por allí, y eres un invitado más, ¿eh? Si quieres, sabes algo de verdiales, puedes cantar una canción, porque es un concurso participativo, ¿no? Donde no solo participan las bandas de verdiales, sino todo aquel que quiera echar una copla, ¿no? Y también el mes de septiembre es un mes muy intenso. Tenemos nuestro principal manjar, el boquerón, ¿eh? Del Rincón, el boquerón victoriano. Y hacemos una fiesta gastronómica
centrado en ese manjar rey de nuestra provincia y del Rincón de la Victoria. Y durante esa semana hacemos un show cooking importantísimo con chefs de toda la provincia de Málaga, donde además de probar el boquerón frito, que es como mejor se come, o en vinagre, pues se puede maridar y transformar en un plato, bueno, de gran creatividad, y eso es otro de los hitos que tenemos aquí. Y luego, durante todos esos meses de verano y sobre todo en septiembre, pues tenemos una actividad cultural de teatro, Festival de la Comedia, la propia procesión de la Virgen del Carmen, porque eso hay que venir a verlo, ¿no? Como las barcas jávegas, típica embarcación malagueña, se meten en el mar con la Virgen, y miles de devotos pues están esperándola dentro y fuera del mar, ¿no? Es un espectáculo de colorido, de devoción espectacular. Así que la cultura es parte del Rincón de la Victoria, y la mostramos y la podéis disfrutar con distintos eventos, también los 365 días del año. La verdad es que yo he tenido la oportunidad de asistir en un par de ocasiones a esa fiesta y bueno, ahora la estaba recordando y tengo la piel de gallina, porque merece la pena, y además es una manifestación cultural, pero también de fervor, de folclore, de música que se ahonda mucho en las raíces del pueblo y de los vestigios históricos del Rincón de la Victoria. Te hacen sentir como uno más y de verdad merece la pena. Igual que merece la pena visitar el Rincón de la Victoria en cualquiera de los días del año, como hemos contado antes, y disfrutar de toda la oferta cultural. Y alcalde, y hemos hecho ya un primer acercamiento también de la gastronomía, luego hablaremos con Alejandro Galacho, pero ¿te atreves a darme, por ejemplo, un menú que reúna toda la esencia del sabor del Rincón de la Victoria, así rápido? Bueno, mira, algo fresquito, una ensalada malagueña típica de naranja, de esta naranja con cebolleta, con lo que es una pipirriana pero con naranja y patata, ¿no? Eso es típico de aquí, y lo puedes probar en cualquier restaurante de nuestro municipio. Y eso es muy fresco para el verano. Y a mí lo que más me gusta es un espeto de sardina, que eso sí que es un arte culinario que hay que saber hacerlo. Nada más que se puede comer en Málaga y en el Rincón de la Victoria, porque eso es un arte. No solo hay que saber espetar bien la sardina, donde meter la caña, no el actual espeto que se está haciendo de metal, sino la caña cortada de una caña natural, por esa espina, por el lomo, justo para que no se deshaga ese manjar. Luego hacer la barrera de agua en esa barca típica que se hace anclada en la arena del mar, y esa agua que tenga la intensidad justa, y poner la caña también a la distancia justa con la sardina para que se dore, ¿no? Y eso, con una cerveza o un buen vino blanco fresquito y una ensaladilla de pimientos asados, eso te quita el sentido. Es que de aquí al cielo, ¿no? Y bueno, y luego, evidentemente, el pescado frito, como se fríe en el Rincón de la Victoria, es que no se fríe en ningún sitio. Además del boquerón, los salmonetes, los jureles, etcétera, etcétera. Y luego termina, pues bueno, pues también con la ensalada de aguacate, ensalada de mango, que es muy típico de esta tierra de la Sarquía, y maridado con buenos vinos de Málaga. En Málaga se está haciendo unos vinos espectaculares, y muy cerquita del Rincón de la Victoria, las bodegas Dimove, en el municipio de Moclinejo, hace unos vinos blancos, tintos, dulces, incluso espumosos, ¿no?, que están espectaculares para mezclar y maridar con toda esta gastronomía. Que terminamos el programa y que nos vamos para allá, vamos, que lo tengo clarísimo, que me apetece otra vez irme para allá y compartir contigo tiempo, mantel y sobre todo tradiciones. Estás invitado ahora a unos boqueroncitos, unos jureles y unos salmonetes, porque la sardina hay que comérsela en verano, ¿eh? En verano es cuando tienes que venir a comer la sardina. No me lo digas dos veces, que ya sabes que voy para allá. Oye, para terminar, sé que tienes agenda y sé que tienes ahora otro acto importante. Para terminar, me gustaría preguntarte, ese sitio especial, yo sé que como alcalde, evidentemente, representas a todo un municipio maravilloso, lo repito, extraordinario, uno de esos rincones únicos del mundo, pero ahora me gustaría que cerraras los ojos, que pensaras con el alma y que me contases ese secreto que para ti es especial, donde te gusta pararte y decir, ¡wow, qué bonita eres! Mira, yo al final de todos los fantásticos núcleos que tenemos del Rincón de la Victoria, La Cala, Rincón, Torre Benagalbón y Benagalbón, ese pueblo del interior, es que yo soy de Benagalbón, entonces mi rincón favorito es la Plaza de las Flores de Benagalbón.
es una plaza típica, morisca, llena de naranjos, y en primavera sentarte allí, ver cómo cae el agua y oler a azahar, mirando pues las plazas, las calles típicas andaluzas que rodean ese complejo, pues ahí me retrotraigo a mi juventud, cuando yo corría por esas calles, ¿no? Y me divertía allí, y allí es donde me relajo verdaderamente, y me pasan las horas y las horas, y se me pierde el tiempo. Ya me has vuelto a conquistar, ya lo tengo claro. Termina el programa, además me están contando por el pinganillo todo el equipo de realización y cámaras que ellos también quieren ir al Rincón de la Victoria, así que vamos para allá, que nos apetece volver a disfrutar de las calles, de las gentes, de la gastronomía, del legado histórico, artístico y cultural del que seguiremos hablando en los próximos minutos, pero dejadme que despida al alcalde del Rincón de la Victoria, también presidente de la Diputación de Málaga, dejándole que a cámara nos cuente. Que estáis invitados, y yo hago de guía, guía turístico, donde voy a explicar toda la historia de mi núcleo, y yo invito a esos boquerones y a esas sardinas, por supuesto. Estáis invitados y os espero pronto por aquí. Oye, pues para terminar estos minutitos contigo, que siempre son muy agradables, un mensaje para toda la audiencia para que agenden el Rincón de la Victoria. Para el que no lo conozca, que lo agende ya mismo, y para los que lo conocemos, para invitarnos a regresar descubriendo algún lugar único, especial o novedoso que todavía no conozcamos. Venga, a ver. Bueno, yo os hago que hagáis un ejercicio, ¿no? Y empecéis a pensar, ¿no? ¿Qué te da la felicidad? ¿Qué estás buscando en tus vacaciones? El turismo es la industria de la felicidad. Pues eso que ahora mismo estás pensando y que está pasando por tu cabeza, eso lo encuentras en el Rincón de la Victoria. Sol y playa, Rincón de la Victoria. Buena gastronomía, Rincón de la Victoria. Cultura, Rincón de la Victoria. Aventura, Rincón de la Victoria. Deporte, Rincón de la Victoria. Paz y sosiego, Rincón de la Victoria. Así que no tienes motivo para no venir al Rincón de la Victoria. Todo lo que busques lo tienes aquí. Así que, amigos, aquí os espero. Los 365 días del año. Tu agenda de trabajo, el día que apuntes, lo encontrarás en el Rincón de la Victoria. Así que no tienes excusa. Claro que no hay excusa. Alcalde, de verdad, muchísimas gracias. Te escucho hablar y, sinceramente, me apetece coger un coche, coger el AVE, incluso irme a Málaga y de ahí al Rincón de la Victoria volver a disfrutar contigo en ese paseo que nos has prometido, esa cervecita, esos boquerones, y volver a contarla. Esta es tu casa, siempre que quieras y cuando quieras contar cualquier cosa que hagáis en Rincón de la Victoria, solamente tienes que llamarnos, que aquí tienes tu casa, tu programa y tu altavoz. Un abrazo muy, muy, muy fuerte. Muchísimas gracias. Fuerte abrazo. José Francisco Salado, alcalde del Rincón de la Victoria y presidente de la Diputación de Málaga, es quien nos ha acompañado, quien ha abierto este especial sobre el Rincón de la Victoria y con quien nos hemos acercado un poquito más a conocer, en general, todo lo que ofrece esta localidad, que, como él dice, lo tiene absolutamente todo, y doy fe de ello. Pero me vais a permitir que en este momento ahondemos en alguna de las cuestiones que realmente sobresalen, porque siempre decimos, el Rincón de la Victoria sí, es playa, casi 9 kilómetros de playas, es sol también, es luz, es magia, son sensaciones, son emociones, son sentimientos, instantes y momentos, esos que me gusta a mí contaros, pero es que además también encierra, guarda celosa, un gran patrimonio cultural que viene precisamente por el legado que las civilizaciones ancestrales han ido dejando en los siglos en este territorio. De todo ello hablamos, recupero a Pedro Cantalejo, que es investigador de las cuevas prehistóricas del Cantal. Pedro, continúo contigo. Realmente, después de lo que nos ha contado el alcalde, está claro que uno de los rincones que hay que descubrir son precisamente las cuevas. Y hay que hacerlo despacio, ¿no? Bueno, realmente lo que ha dicho el alcalde es una feliz realidad actual, pero es precisamente el resultado de un lugar excepcional situado en la geografía española. Es decir, todas esas virtudes que ha vendido el alcalde como virtudes actuales para poder disfrutar una semana o vivir en Rincón o en cualquiera de sus núcleos urbanos,
ya ocurría en la prehistoria. Es decir, aquí hay recursos naturales, climatología, y hay agua, hay cuevas, hay lugares impresionantes que ya estaban hace millones de años y por tanto el humano no siendo un grupo tonto a la hora de discernir dónde quedarse, pues eligió Rincón de la Victoria como uno de los núcleos fundamentales, tanto en la prehistoria como después en época romana, como demuestra, por ejemplo, la villa de la zona de la Torre de Benagalbón, o en la época medieval, como demuestra su enorme fortaleza y el despoblado de Vesmiliana, ¿no? Es decir, a Rincón de la Victoria no le han faltado cualidades para ser un lugar elegido por los humanos. Y si nos retrotraemos al Paleolítico, pues lo que tenemos claro es que el Rincón de la Victoria fue uno de los refugios fundamentales y, curiosamente, en 2 de sus cavidades, pues además lo que hicieron fue distribuir una colección magnífica durante 30.000 años de dibujos prehistóricos que la sitúan en la selección más importante del arte paleolítico europeo. Yo lo único que puedo decir de las cuevas de Rincón es que se pueden disfrutar desde 2 puntos de vista que hacen complemento, pero sobre todo que diferencian claramente las oportunidades de disfrutar de 2 espacios subterráneos tan potentes como los que son la Cueva del Tesoro y la Cueva de la Victoria. Tanto en la Cueva del Tesoro como en la Victoria hay galerías prehistóricas. Y en la Cueva del Tesoro, lo que uno va es a disfrutar de una cueva turística con todos sus preparos turísticos, con una galería que casi mide 2 kilómetros, pero en la Cueva de la Victoria y en la Galería del Higuerón, que forma parte de la Cueva del Tesoro, pues lo que podemos es hacer una inmersión, una experiencia, vivir una experiencia de entrar en uno de los grandes santuarios rupestres del sur de la península ibérica. Y eso es una oferta que en Málaga pues no se tienen. Hablo no de la Málaga total, porque en Málaga total hay otras 2 cuevas prehistóricas importantísimas, como son La Pileta, Ardales, y también la tercera, que es la más importante a niveles turísticos, que es la Cueva de Nerja, pero un compendio de los 2 formatos solamente se da en Rincón de la Victoria, es decir, el formato científico, un formato cultural, una experiencia espeleológica importante, junto a una visita completamente turística, pues que sirve para grupos de todo tipo y que se vende muy bien porque la cueva es bellísima. Oye, Pedro, además te estaba escuchando con atención sobre las cuevas, conozco ambas, y hay una que me llama mucho la atención, la Cueva del Tesoro, creo recordar, corrígeme si me equivoco, que es de origen marino y es una de las 3 únicas que existen en el mundo. Sí, bueno, realmente el origen marino de la Cueva de la Victoria está relacionado con las fluctuaciones, la batimetría que ha tenido el nivel del mar en el Mediterráneo a lo largo de los últimos millones de años. Desde hace 5 millones y medio de años que el Mediterráneo estuvo prácticamente seco, cosas que pasaron hace 3 millones de años y más, que el Mediterráneo estuvo muchísimo más alto que el actual sitio, más de 60 metros por encima del nivel actual, y han ido conformando este sistema de cavidades en el Cantal prácticamente únicos. Es decir, que unas cuevas que se formaron muy anteriormente, porque el Cantal emergió en la época jurásica, y todo el coral, todos los macizos coralinos que emergieron en esa época fueron rápidamente atacados por la disolución del agua dulce, no del agua marina. Pero inmediatamente después esos huecos quedaron rellenos por el mar, y es verdad que el mar ha conformado la morfología, vamos a decir así, la escenografía actual de la Cueva del Tesoro, una cosa prácticamente única, ¿no? Porque además también en la Cueva de la Victoria nos estabas hablando de la temporalidad y de la historia de los vestigios, data de hace más de 30.000 años de antigüedad, ¿no? Sí, vamos, ahora mismo estamos dentro de un proyecto de investigación internacional que le está otorgando a través de las nuevas tecnologías nuevas fechas mucho más
afinadas cronológicamente, que demuestran que la Cueva de la Victoria y también la Galería del Higuerón de la Cueva del Tesoro se poblaron hace prácticamente 40.000 años. Y en el caso de la Victoria llegaron hasta hace 6.000 años, lo que demuestra que ahí hay más de 34.000 años ya de ocupación humana. Los resultados que iremos poniendo al servicio, lógicamente, cuando tengamos los resultados de los laboratorios, al servicio de la sociedad, primero a nivel científico y después a nivel popular y social, demostrarán que estas grandes cavidades de la bahía de Málaga fueron vamos a decirlo con claridad, estuvieron dentro de la inteligencia colectiva durante casi 40.000 años de todos los malagueños. Y siguen. Porque además... Es decir, todo el mundo comprende que Málaga no solamente a nivel urbano puede ser una ciudad trimilenaria, pero es que a nivel de ocupación la provincia de Málaga es uno de los grandes territorios prehistóricos del mundo. Aquí hay más de 25 yacimientos paleolíticos importantes en nuestra provincia, y que el Rincón de la Victoria tenga 2 de esos grandes yacimientos ya la sitúa en un lugar preeminente dentro del sur de la península. Pero es que con respecto al arte paleolítico europeo, en toda Europa se conservan 340 cuevas paleolíticas y nosotros tenemos 2. Pero es que además... A veces puede creerse que es un porcentaje mínimo, pero en Europa solamente hay abiertas 40 cuevas paleolíticas que se pueden disfrutar de ellas de un modo u otro, es decir, de un modo espeleológico o de un modo turístico. Y aquí hay 2. Pedro, entonces ya el porcentaje es mucho mejor. Eso es la oportunidad que brindamos a una conurbación como Málaga, a un sistema turístico como el de la Costa del Sol, es la de disfrutar de una experiencia cultural potentísima. Además, en la Cueva de la Victoria creo que se han encontrado no solamente pinturas, sino también muchos objetos de la época del Paleolítico que están además expuestos en el Museo Arqueológico Nacional, ¿no? Como un gran vestigio precisamente no solamente de Málaga y de la Costa del Sol, sino como un gran referente de esas culturas ancestrales en la península. Sí, es decir, las cuevas del Cantal, tanto la del Tesoro y la del Higuerón como la de la Victoria, han nutrido durante todo el siglo, finales del siglo XIX y principios del siglo XX, de material arqueológico a los grandes museos que se fueron originando en nuestro país. Hay material repartido por muchos museos, sobre todo nacionales, entre el que destaca el Museo Arqueológico Nacional, que explica a todos los cientos de miles de personas que lo visitan a lo largo del año, explica el Neolítico a través del material arqueológico que se recuperó entre los años 20 y los años 50 del siglo pasado, lógicamente, en las 2 cuevas. Y también hay una colección importantísima en el Museo de Málaga, el Museo de la Aduana, el magnífico museo que se abrió hace pocos años y que conserva todos los testimonios de las distintas fases de excavaciones que ha sufrido y de investigación que ha sufrido estos 2 yacimientos. Así que, efectivamente, para la historiografía, es decir, para los estudios y para los libros, las cuevas del Cantal, las cuevas del Rincón de la Victoria son 2 potentes yacimientos prehistóricos que no solamente tienen paleolíticos, sino uno de los principales enterramientos neolíticos del mundo. Porque es muy curioso, a la sala principal de enterramiento de la Cueva de la Victoria se entra por un pozo de 4 metros, que tiene una rampa que baja 5 metros de pendiente en 10 metros, y se llega a una nave, a un espacio prácticamente, un rectángulo natural de aproximadamente 20 por 4,5, pero en el interior estaban todos los depósitos funerarios. Pero en las 2 paredes de ese rectángulo hay más de 100 dibujos que representan figuras de personas en distintas actitudes. Ese mismo modelo, 3.000 años después, se exporta a Egipto. Y ese mismo modelo hace que millones de personas vayamos a ver las tumbas funerarias egipcias, donde entramos por un pozo de 3 o 4 metros, hacemos una rampa, entramos en una especie de gran contenedor rectangular o cuadrangular, en el centro están los muertos y en las paredes están los vivos.
Eso mismo ocurrió en Rincón de la Victoria entre hace 6.500 y 4.500 años, muchísimo antes que en Egipto, y sin embargo, hasta ahora no hemos podido hacerlo, y gracias a la iniciativa del ayuntamiento ahora podemos verlo. Pues sin duda ninguna es un gran paso hacia adelante. Tengo que ir dejándote porque tengo que hablar de gastronomía, pero no me quiero despedir de ti sin preguntarte, ya desde el punto de vista turístico. Al final las cuevas es uno de los grandes atractivos para disfrutar del Rincón de la Victoria en familia, con niños, porque su visita es apta para todos los públicos y además cada persona, cada viajero, sea de la edad que sea, va a encontrar ese momento, ¿no? Ese instante, ese rinconcito que se le va a quedar grabado para siempre. Efectivamente, primero, muchas gracias por atenderme, pero segundo, efectivamente, las cuevas del Rincón permiten prácticamente que puedan visitarse por todo el ámbito social, es decir, desde niños hasta personas mayores, quedando reducido ese ámbito de visita a mayores de 10 años y menores de 70 para visitar las galerías prehistóricas, que realmente lo único que hace falta es no tener ningún problema de movilidad, porque hay que bajar y subir escaleras, pero y traer un calzado deportivo, pero no tienen mayores inconvenientes. Es decir, simplemente una persona que esté con una forma normal, tenga más de 10 años o menos de 70, pues puede visitar la parte científica de las cuevas. Pues sin lugar a dudas es uno de los grandes atractivos del Rincón de la Victoria. Es uno de los grandes atractivos a la hora de descubrir un poquito más de las entrañas de esta tierra que tanto tiene que contarnos y que tanto tiene que compartir con el viajero. Pedro Cantalejo es investigador de las cuevas prehistóricas del Cantal, uno de los lugares emblemáticos del Rincón de la Victoria que hoy queríamos contaros aquí en Movistar Plus, en Negocios Televisión. Pedro, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Oye, para despedirte te voy a preguntar muy brevemente un rincón para ti especial del Rincón de la Victoria. Pues sin duda alguna el acantilado del Cantal. Hecho, pues me lo anoto y lo contamos, el acantilado del Cantal. Pedro, un abrazo fortísimo. Igualmente, muchas gracias y buenas tardes. Tenemos que continuar nuestro camino desvelando algunos de los secretos que mejor guarda el Rincón de la Victoria. Una de las grandes motivaciones para descubrir este sitio, como también nos había adelantado antes el alcalde, es su gastronomía. Una gastronomía variada, una gastronomía que ahonda en las raíces históricas y culturales de esta tierra y que ha ido pasando de generación en generación, claro, en las manos expertas de los chefs y de los cocineros actuales que le dan su toque, que le dan su impronta, que le confieren innovación y que convierten la gastronomía del Rincón de la Victoria en una de las más reconocidas e importantes del mundo. De todo ello nos habla hoy Alejandro Galacho, es chef de la taberna El Portón. Alejandro, buenas tardes. Alejandro, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien, aquí. Bueno, en un marco incomparable para hablarnos de otra de los atractivos, de las motivaciones para ir al Rincón de la Victoria en los próximos días o en cualquier día del año, que también hemos dicho que se puede visitar los 365 días del año. Oye, la gastronomía, como uno de los grandes referentes del Rincón de la Victoria, porque muestra toda la esencia de esta tierra. No he escuchado nada. Igual tenemos problemas con la conexión. Sí, ¿me puedes repetir? Alejandro, ¿me escuchas ahora? Regular. Regular solo. Bueno, te voy a... Es que estás en un sitio espectacular, estás en un sitio maravilloso. Quería preguntarte por la esencia de la gastronomía en el Rincón de la Victoria. ¿Cómo conocemos el Rincón de la Victoria? A través de tus manos, de tus platos, de tus recetas. Bueno, pues se puede conocer pues con una cocina tradicional malagueña, de Rincón de la Victoria, platos totalmente caseros, incluso pues platos como los boquerones fritos, boquerones al limón, pescaditos fritos que se come mucho aquí en el Rincón de la Victoria en toda Málaga, todo casero.
todo aquí de Málaga, o casi todo de Málaga, ensaladas malagueñas, todos muchos platos de aquí de Rincón y de Málaga. ¿Te atreves a hacerme un menú para disfrutar de la gastronomía del Rincón de la Victoria para cualquier día del año? ¿Con qué comenzaríamos? Pues te podría poner, por ejemplo, de primero como entrante, pues una ensalada malagueña con patata, bacalao y naranja, por ejemplo. Podría continuar con un gazpachuelo, malagueño también. Y para terminar, pues dependiendo de la época del año, pues si llega más verano, pues unos boquerocitos fritos, en septiembre unos boquerocitos fritos, o también algo de carne, que porque no tiene por qué ser siempre pescado, algo de carne. ¿Cuál sería el secreto de la gastronomía del Rincón de la Victoria? ¿Por qué la hace tan universal y tan diferente a las demás? Pues imagino que primero por el entorno. Creo que es un entorno que es privilegiado. Playa, tenemos rutas de senderos. Aquí lo tenemos todo. La comida, pues yo creo que también tenemos de las mejores del mundo. No solamente en España, pero ya también en Málaga y también en el Rincón de la Victoria, que estamos en Málaga. Tenemos de los mejores pescados de toda España. Las huertas de aquí también son de las mejores. Incluso las carnes. Yo creo que aquí lo tenemos todo. Málaga y el Rincón de la Victoria. Al final los chefs, los verdaderos artífices de la gastronomía, los que mimáis el producto, los que lo convertís en manjares, sois grandes embajadores de los destinos, sois parte del alma de los destinos. Tú, particularmente, que sé que amas con locura a Rincón de la Victoria, eres también un referente a nivel nacional e internacional en la gastronomía del Rincón de la Victoria, y a mí me gustaría que me contaras esa historia que tenéis todos detrás y que hacen que, bueno, que de generación en generación vayan pasando las recetas, pero apostando sobre todo por el producto de la tierra. Ahí está la clave. Que nosotros con cualquier producto que utilicemos, 80% perfectamente puede ser de aquí de Málaga. Ajá. Y de ese 80%, una gran parte también puede ser de Rincón de la Victoria, de huerta, de carnicería, de todo. Todo, prácticamente lo que te digo, el 80% de lo que utilizamos es de aquí de Málaga. El resto que no conseguimos de Málaga, pues intentamos ser de Andalucía por lo menos. Pescados, carnes, ensaladas y evidentemente todo maridado. Eso es. Y ya pues con esos productos hacer lo máximo posible que sepamos de productos malagueños y adaptarnos también a otro tipo de productos que no sean malagueños, pero que se puedan hacer con nuestros productos. Oye, Alejandro, si tuviéramos que levantar nuestra copa, porque vamos terminando el programa, si tuviéramos que levantar nuestra copa con un plato en la mesa y brindar con todos nuestros telespectadores por el Rincón de la Victoria, ¿a ti qué te viene a la cabeza? Ya que estamos en Málaga, pues con un gazpachuelo, así te lo digo. Con un gazpachuelo y porque estamos en Málaga. Y porque es viernes y en mi taberna se come gazpachuelo. Oye, y ahora que llega la Semana Santa, ¿con qué nos vais a sorprender en la mesa? En Semana Santa tenemos potaje de vigilia, potaje de bacalao, tortitas de bacalao. Pues, hay mucha gente que, como respetamos esas tradiciones, mucha gente sabemos que no quieren comer carne, pues nos adaptamos a ellos también. Hacemos muchos platos de vigilia, y ya te digo, torta de bacalao, tortillita de camarones, potajes que no lleven nada de carne, potaje de bacalao, por ejemplo el gazpachuelo, que me repito otra vez, cosas así. Estamos hablando con Alejandro Galacho, chef de la Taberna El Portón, al que a mí me gustaría preguntarle, cuando el viajero se acerca a tu casa, cuando se sienta a la mesa, cuando decide pedir una cosa u otra, evidentemente confiando en tus manos, en tu experiencia y en tu sabiduría culinaria, cuando termina de comer y le ves feliz, un chef como tú, ¿en qué piensa? Es una satisfacción muy grande. Es que es decir, lo he hecho bien, seguiré mejorando, por supuesto, pero ya sé que lo estoy haciendo bien, que voy en el camino. Me llegarán críticas, pero normalmente la gente se va satisfecha. Y eso, echar tantas horas en un sitio trabajando, que es tuyo,
y que encima la gente esté contenta, pues muchas veces esas horas no te pesan cuando estás trabajando allí. Oye, Alejandro, la gastronomía se ha convertido en una de las grandes motivaciones para elegir destino. Es una de las grandes motivaciones que decide que yo hoy quiera ir al Rincón de la Victoria o a cualquier otro lugar del mundo. Se ha convertido en un emblema, pero al mismo tiempo yo considero que para los chefs es también una responsabilidad, porque al final, en el trabajo diario en vuestros restaurantes, tenéis que mostrar la esencia de toda una cultura y de todo un lugar, ¿no? Hay que agasajar al cliente a través del paladar y eso a veces no es fácil. Para ti, como chef, como uno de los grandes referentes del Rincón de la Victoria, para todo aquel que quiera decidir ir a esta localidad y que hoy tenga que decidir, viéndote a ti y habiendo escuchado lo que venimos contando desde hace una hora, ¿qué le recomendarías? ¿Qué le pedirías? ¿Qué tienes en el alma para decirle, ven al Rincón de la Victoria, que merece la pena? Bueno, lo primero, venir al Rincón de la Victoria, es un pueblo precioso, un municipio precioso, con unas playas larguísimas, un paso marítimo, unos acantilados espectaculares. Su gastronomía, si no quiero hablar de mí, puedo hablar de cualquiera de mis compañeros. En primera línea de playa Chiringuito, donde se come de maravilla. Incluso más en el municipio, hay una calle donde yo trabajo que hay varios bares que en cualquiera de ellos no te vas a equivocar, seguro, es que se come también en cualquiera de ellos, que donde vayas no te equivocas. Y la casa fuerte de Emiliana, venir a verla, la Cueva del Tesoro, los acantilados, es que aquí está todo para venir. Oye, Alejandro, pregunta muy rápida y respuesta muy rápida, ¿de acuerdo? A ver, el Rincón de la Victoria, ¿a qué huele? A mar. El Rincón de la Victoria, ¿a qué sabe? A mar. ¿Cuál es tu sabor preferido? El mar. ¿Y tu plato? Los callos. Los callos. Bueno, nos hemos salido de los boquerones. Mi plato preferido son los callos. Oye, cuando estás fuera del Rincón de la Victoria, ¿en qué piensas? En volver pronto. Y cuando tienes que preparar un plato especial para agasajar a alguien especial, ¿qué le ofreces? Nuestros productos y nuestra forma de cocinarlo, casera y malagueña. Y cuando un cliente se sienta a la mesa y te dice, ¿qué me recomiendas? ¿Qué es lo primero que te viene a la cabeza? Cualquier plato casero. Sí, señor. Cualquier plato que tengamos casero, el del día, que cada día hay un plato casero, pues eso es lo primero que ofrezco. La gastronomía de Rincón de la Victoria, que al final ahonda en las raíces de este municipio, de su cultura, y como estamos viendo con Alejandro Galacho, chef de la taberna El Portón, en las tradiciones que han ido pasando de generación en generación y en las manos expertas de estos chefs que convierten este lugar del mundo en un lugar especial siempre que nos sentamos a la mesa. Alejandro Galacho, chef de la taberna El Portón, gracias por haber estado esta tarde con nosotros, gracias por habernos acercado un poquito más a los sabores del Rincón de la Victoria. Y si te parece, para terminar, levantamos la copa y haces un brindis con todos nuestros telespectadores. Un brindis por todos. Sí, señor. Pues un brindis por ti y por todos los chefs del Rincón de la Victoria que convierten a este municipio en un lugar de sabores y olores muy especiales. Vamos terminando esta hora dedicada al Rincón de la Victoria y me gustaría hacerlo como lo hemos empezado, es decir, volviendo a recorrer imaginariamente sus calles, volviendo a compartir contigo todas las emociones e instantes que genera sus plazas y sus callejuelas, volviendo a recordar esas cuevas donde el tiempo se para y la historia se hace muy presente, volviendo, por ejemplo, a sentarte en un acantilado a primera hora del día y ver un amanecer diferente, o compartir tiempo con la persona que amas viendo un atardecer, que seguro te va a acercar a su alma. O, por ejemplo, también recordando todas esas almenaras y torres que le dejan siempre en la impronta del Rincón de la Victoria una historia que contar, o en ese legado cultural, artístico y patrimonial
que hace que el Rincón de la Victoria sea mucho más que esos 9 kilómetros de playas. Quiero terminar esta hora dándote las gracias por elegir el Rincón de la Victoria para disfrutar de unos días de descanso, porque es un lugar único en el mundo. Miradas Viajeras, Negocios Televisión, Movistar Plus. Nos vemos la próxima semana. Buena Semana Santa.